Estamos cada día más cerca del 2 de junio y aun y cuando muchas miradas se centran en la disputa por la presidencia de la República, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, no podemos dejar de lado lo que pasa en 9 entidades de nuestro país y principalmente la Ciudad de México, la llamada joya de la corona. En los últimos días ha aparecido un discurso en diversos medios de comunicación que aseguran que Morena puede perder la ciudad, a pesar de que las encuestas le dan una ventaja importante a Clara Brugada sobre Santiago Taboada. Vamos a conocer qué es lo que está pasando realmente en este tema y le agradezco muchísimo de verdad, como siempre, a Eddie Small que esté con nosotros. Eddie, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues mucho gusto de saludarte y saludar a tu audiencia, por supuesto, y encantado de compartir este espacio con ustedes, contigo y por supuesto que con toda la gente. Muchas gracias, querido. Pues la primera pregunta que yo te haría entrando de lleno a este tema, querido Eddie, es ¿por qué se da este fenómeno en los medios de comunicación? Tú eres experto en el mismo de los medios, de querer mencionar una posible derrota de Morena en la Ciudad de México, cuando las encuestas, pues nos dicen otra cosa totalmente diferente y no nos hablan de una diferencia de 8 o 5 puntos, nos hablan de una diferencia de 2 dígitos incluso entre Clara Brugada y Santiago Taboada, que sería su más cercano perseguidor. ¿Tú cómo lo valoras, Eddie? Bueno, yo creo que es simplemente el modus operandi de siempre de la oposición. Si vamos a hacer un poco de memoria, yo insisto mucho en el tema de la memoria histórica y a veces me da un poco de tristeza que cuando me toca dar conferencias con los jóvenes en universidades, me doy cuenta que se quedan sorprendidos cuando les empiezo a platicar ciertas cosas de una forma coloquial. ¿Y por qué digo tristeza? Porque es donde me doy cuenta que a lo mejor no se les está enseñando bien el tema de la historia en el país, ¿no? Y hablo desde las aulas, porque cosas tan importantes como un Fobaproa, como muchas otras cosas, ¿no? De la historia de este México, vamos a decir, moderno, que no estamos hablando de la historia a lo mejor de hace tanto tiempo y que no lo sepan, pues preocupa y ocupa. Yo creo que hay dos cosas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Es justo por eso, porque el modus operandi de la oposición siempre ha sido así. Recordemos, elección de 2018, Reforma, publicando, Anaya está como puntero para ganar las elecciones, en titular, en primera plana, cuando todos sabíamos que eso no era cierto, cuando hasta el mismísimo presidente Peña Nieto sabía que el que iba a ganar era Andrés Manuel López Obrador, prácticamente estaba entregando el equipo, como dicen vulgarmente por ahí, ¿no? Él ya estaba todo el mundo preparado. Bueno, yo creo que hasta también Mid sabía perfectamente bien que no había manera de combatir o de poder bajar al presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo que la distancia era tremenda y que aparte el Vox Populi, que esa es una sensibilidad que no la puedes muchas veces detectar en las redes por los bots, pero que en el momento que tú te sales y empiezas, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación, como tú, como yo, como todos los periodistas y la gente que nos interesa la antropología social, pues empezamos a preguntar, empezamos a hacer sondeos coloquiales, de la forma más orgánica, no ni con un micrófono en mano, y te das cuenta que a final de cuentas es apabullante la diferencia que trae Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en la Ciudad de México, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum en la presidencia versus la oposición, y que lo mismo sucedía en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Después, en una memoria histórica más reciente, Estado de México, lo mismo hizo la oposición con Alejandra del Moral. Podemos revisar cuántas encuestas publicaron donde decían que ella era la puntera. Todavía en la elección cantaban ese domingo que iba ganando Alejandra del Moral, cuando claramente no era así. Cuando yo tengo los tweets donde también les puse ahí desde mucho tiempo atrás, que iba a ganar Delfina. Y está todo por escrito. Eso es lo bueno de dejar las cosas por escrito o en video, que no hay quien pueda mentir después. Entonces vuelvo a repetir, la oposición y su modus operandi de querer decir que cada vez se acercan más las encuestas, que cada vez es más chiquita la diferencia, todo ese tipo de cosas, pues ya es algo que hemos visto una tras otra, tras otra, tras otra. En este caso, ya después de la memoria histórica corta, que estoy hablando del 2018 con portada en el Reforma, o sea, no te estoy diciendo que lo dijo quién sabe qué aisladamente porque le pagaron chayote, no, portada en el Reforma, para que el Reforma haya publicado que Anaya iba
a la delantera, y sí, no sé si lo recuerdas, Ujú. pues no estamos Claro. hablando de un juego, cuando Anaya estaba muchísimos puntos a diferencia. Entonces, a mí ni me ocupa ni me preocupa que la posición se la vaya a jalar así, porque ya van dos demostraciones recientes de que es pura mentira. 2018 con Andrés Manuel López Obrador y la más reciente, Delfina, con el Estado de México. Y no estamos hablando de elecciones menores, estamos hablando de las dos elecciones más importantes que a nivel probabilidad y estadística, que es a lo que me dedico también yo toda la vida por haber estudiado marketing, digo, es obvio, sabemos perfectamente bien que si las dos muestras más grandes a nivel masivo que te dan una huella de la mezcla en el país, más si le quieres sumar 75% ganadas las gubernaturas por la 4T por Morena en menos de un sexenio, tienes una radiografía del sentir del pueblo en su mayoría. No es el sentir de Edismol, no es el sentir de Jesús, no es el sentir de alguien pro 4T, no es el sentir de alguien contra 4T, es el sentir real de la población que se refleja en las urnas, no que se refleja en la boca de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos nuestra tarea profesionalmente, sobre todo los que no recibimos ni un quinto al respecto y que lo hacemos con muchísimo gusto para informar a la población. Hacemos estos sondeos y cómo, si me preguntas, bueno, Eddie, ¿tú cómo los haces? Porque me decían, ¿por qué has sido tan atinado? Pues prácticamente en los últimos 20 años. Yo les digo, porque mis sondeos no son que voy alrededor de mi colonia, ¿no? De donde está la casa de ustedes. No, yo me salgo y voy para sacar un muestreo de lo que se llama todo lo que sería una elección. Y obviamente ahí tienes que tocar en ese sondeo todos los niveles socioeconómicos, socioculturales, etnias, grupos, y luego sobre todo también cruzarlo con una variable que yo hago y me sale muy bien en mi pequeña formulita, de ver realmente en cada una de las entidades cuál es la incidencia por género y por edad que mayor vota, porque una cosa es el padrón y otra cosa es los que efectivamente votan, porque el padrón puede ser de este tamaño y luego obviamente viene el efectivo votante, que sabemos que reduce el padrón. Pues por eso es que son tan exactas, porque no es nada más estar inventando, es realmente querer saber dónde estamos parados. En este caso, también han querido vender esa narrativa con lo que pasó en 2021 en la Ciudad de México, no lo borremos. De ahí se agarran para decir que van a ganar la Ciudad de México, pero lo que no entienden es que a nivel Ciudad de México, en el efectivo votante, Morena tiene entre el 68 y el 72% de la mayoría de los votos. ¿Qué pasa? Que no todas las alcaldías tienen la mayor población. Entonces, ¿qué pasa? La misma cantidad de población. Entonces, para que la gente entienda, porque a mí siempre me gusta que la gente entienda y no sea que porque lo dijo él o porque lo dijo ella, ¿no? Sino porque tiene lógica, porque tiene argumento, que tiene sustento. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tener, voy a inventar algo, ¿no? Ujú. 20 alcaldías, estoy inventando, obviamente es hipotéticamente, y podría ganar la oposición 10 y la otra parte 10. Eso no significa que tengas la misma cantidad de votantes para la gubernatura. ¿Por qué? Porque si tú ganas Iztapalapa, tiene 2 millones de votantes. Si tú ganas Benito Juárez, pues me da pena, pero tiene la quinta parte, ¿no? Claro. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay que ser muy claros cuando estamos analizando números y no basta con ser comunicólogos. Tienes que tener una expertise en estudio. Si no, no la haces. Y si no, nada más estamos inventando números. Y a mí no me interesa inventar números hasta donde sabemos que podemos perder, te la voy a voltear. Es como si yo saliera ahorita y les dijera, en Querétaro Morena tiene el 75% de ventaja. No manchen, o sea, no vamos a mentir. Al César lo que es del César. Claro. Entonces, hay que saber que la oposición tiene ciertos bastiones casi asegurados, que es su Querétaro, que es su Guanajuato, que quizás vaya a ser Yucatán, o sea, pero no podemos agarrar y también ponernos a inventar donde no.
y la presidencia la tienen completamente perdida, pero apabullantemente perdida, y no hay manera en que lo logren. Y les puedo decir que la Ciudad de México la tienen con 68% de pro Morena al voto. Entonces, lo siento mucho, tienen que tomar en cuenta otra variable. Cuando ponen el ejemplo, no, es que la Ciudad de México es diferente, porque pues aquí la mezcla de los niveles socioeconómicos es totalmente distinto que en Oaxaca. Efectivamente, pero hay una pequeña particularidad que no están estudiando como variable del estudio. Por probabilidad y por estadística de las votaciones, siempre las clases medias hacia arriba votan menos en domingo de lo que votan las clases medias hacia abajo. Mucho ojo, porque se van de fin de semana, porque se van a la comida familiar, porque se van de viaje, porque y no les interesa igual. Entonces ahí también traes una agravante contra los votantes de la oposición. Con esto no estoy diciendo que del lado del 68% no exista clase media alta y alta, porque resulta y resalta que en el proyecto de la transformación, hoy por hoy, estudiado y sondeado y comprobado, tiene una mezcla la 4T tremenda de todos los niveles socioeconómicos a favor de la 4T. ¿Por qué? Porque el presidente demostró bajo su gestión, trabajo y buenos resultados que supo trabajar con todos los niveles socioeconómicos, con todos los sectores de la población para atender las causas de cada uno y poder juntar todo y generar un esquema de economía en escala que detonó en grandes utilidades para los principales bancos como nunca, utilidades récords, en las empresas más grandes, pero al mismo tiempo derrama hacia los programas sociales, derramas a las obras de infraestructura, utilidades y generación de empleos récord y también hacia las empresas. Y generación, obviamente, de una bola de cosas como récord en la recaudación cuando tienes un círculo virtuoso económico así. Entonces, no es magia. No es un. La oposición tiene un problema gravísimo. No es lo mismo asustarte como cuando nos asustaban de Andrés Manuel López Obrador, que no había sido presidente, y nos querían vender todo esto de que iba a ser comunismo, iba a ser dictatorial, iba a expropiar, iba a esto, que una vez que ya gestionó durante casi 6 años, está la balanza país con los indicadores récord como nunca, está JP Morgan, BlackRock, Vanguard, diciendo que su prioridad número uno de inversión en el mundo es México, cosa que nunca sucedía, reservas récord en el Banco de México, peso sólido, que no hay manera de tumbarlo, se tumba Estados Unidos, no se tumba el peso y el peso cada día toma más fortaleza, cada día llega más inversión extranjera directa, cada vez hay más círculo virtuoso macroeconómico, sí tenemos un problema de seguridad heredado por décadas que tenemos que atacar ya, yo por lo menos tengo mi plan muy estructurado, algún día hablamos de eso, de cómo realmente le podremos meter un golpe al 50%, no te voy a decir que erradicarlo en su totalidad en un sexenio que sigue, pero sí al 50%, hay una forma, sí se puede, y no precisamente como lo hacen generando violencia como lo hizo Calderón, que aparte era una simulación, ya lo sabemos todos. Entonces, hoy no nos pueden vender de Claudia, no, va a expropiar, no, es dictadora, no, es comunista, no, es no sé qué, porque Claudia es la continuación de Andrés Manuel López Obrador, obviamente corregido y aumentado. Entonces, si ya vimos cómo gestionó de bien Andrés Manuel López Obrador y que trabajó con todos los sectores de la población, no le hizo el fuchi a ninguno, con todos se sentó a la mesa y dio estos buenos resultados macroeconómicos e indicadores que nadie los puede negar. Cualquier persona que sabe de economía y cualquier persona que sabe de gestión, más aún con una pandemia y una guerra, le da una medalla al presidente y a su gabinete económico y a su gabinete en todos los sentidos, y al Banco de México también hay que darle una medalla, porque también lo ha hecho muy bien con su política económica y hay que reconocer a todos que esto no es magia, esto son resultados.
Y el pueblo no es tonto, y el pueblo va a votar por quien sabe que le puede dar una continuidad hacia esos buenos resultados. Perdón que me extendiera, pero había que explicar el por qué y no nada más decir, pues claro, se sentó este tipo y claro que dijo que iba a ganar la 4T porque se le da la gana, ¿no? Pues no creo que sea justo. Claro. Oye, querido, y hablando precisamente de ese punto, ¿cómo has sentido tú que estás ahí inmerso en la campaña de Brugada, el tratamiento de los medios de comunicación? Porque hemos visto que Taboada ha tapizado toda la Ciudad de México con sus pendones, con sus cosas. Hemos sido testigos, incluso eso no lo puede decir nadie, de cómo han arrancado la publicidad de Brugada y han colocado precisamente la de Taboada. Y de repente parece que no pasa nada en los medios de comunicación. Parece que la Ciudad de México está ahí flotando nada más y no alcanzamos a escuchar en los medios corporativos a fondo las propuestas de Taboada, de Brugada, y sin embargo hay ciertos espacios donde aparece Taboada. ¿Tú cómo sientes el trato de los medios a esta campaña? Mira, en los medios hay que ser muy honesto. Hay medios que sí están sesgados. Por ejemplo, si tú te echas una medición y la podemos hacer juntos si quieren, y hasta un grupo de periodistas plurales, en Radio Fórmula Tabuada le dan espacios todo el tiempo, hasta en los programas de deportes. Ahorita acaba de salir hoy en un programa de deportes, en el de Orbañanos. Ahí estaba. Le acaban de hacer una mega entrevista. El otro día, bueno, le hizo entrevista a Tabuada. No quiero decir porque, pues, aparte es gente que yo estimo mucho, pero pues lo entrevistó Shanik Berman, le entrevistó Maxine Goodside. O sea, le dan toda la barra para entrevistarlo. Y por el otro lado, yo veo a Clara en Fórmula con López Dóriga, lo vi una vez que tuvieron hasta una diferencia fuerte que lo lograron resolver muy bien, pero no, no es igual, no es equitativo. Entonces, cuando sacan su cartita ese de equitativo en los medios, bueno, pues me da risa, ¿no? Porque si realmente, vuelvo a decir, gente que no recibimos ningún tipo de remuneración económica y que esto lo hacemos porque amamos nuestro país y nos gusta, pues, comunicar bien, porque esa es la verdad, nos duele y nos lastima que se quiera manipular la narrativa, ¿no? Y a nivel periodístico también, pero también hay un grupo de periodistas plurales, lo quiero decir, no quiero que esto se vuelva polarizante porque no se vale. Habemos gente muy objetiva de los dos lados que sí estamos dispuestos a hacer un estudio de medios. Y como tú sabes, pues hay agencias que se dedican a eso Así y es. te sacan el clipping de medios. Digo, yo te lo estoy diciendo porque toda la vida me he dedicado a esto, ¿no? Desde parte de la iniciativa privada. Entonces, yo en dos patados te saco un clipping de medios y te puedo decir, si yo saco una nueva campaña hasta un programa de televisión, quién me vio, cuándo me vio, dónde me publicó, qué alcance tuvo, pues se hace el estudio. Y se hace el estudio igual, digo, me da pena decirlo, pero cuando a mí me preguntaban por qué yo sabía por adelantado cómo iba a ser el golpeteo de la oposición cuando se fue a Estados Unidos y que hasta les advertí previamente con quiénes iban a juntar, está todo por escrito, y en entrevistas. Y cómo iba a ser el golpeteo y de dónde y de qué medio iba a venir el golpeteo, está por escrito. Igual con España, lo dije desde antes. Y sucedió, bueno, pues tienen que entender que uno tiene información, a lo mejor de alguna manera, pues no, no es privilegiada, pero más adelantada, vamos a decirlo así, y muy estudiada. No hay equitativo en los medios privados y corporativos deciden según cómo reciben, y no quiero ahondar más en el asunto, porque todo sería meternos en algo que a mí, si fuera consejero del INE o si fuese consejero ciudadano del INE, ya me les hubiera sentado yo en una sesión solemne del INE y les hubiera dicho en una presentación cómo es que se da toda esta opacidad de inequidad en los medios. Pues es que no es que les pagan la pauta, Jesús. Claro, Tú y yo sabemos perfectamente bien cómo claro. se maneja eso. Sí, sí. Es por medio de pago de agencias, de mil cosas y de mil temas que se hacen por afuera y que no están registrados. Entonces, tú cuando ves a la candidata sentada, ya sea de la presidencia o estatales, de Ciudad de México, de lo que sea, todo el tiempo en una radiodifusora, en un medio corporativo y dices, chirrión, ¿por qué todo el mundo le entrevista y a la otra o al otro no? Bueno, pues hay una cantidad de dinero de por medio. Lo que pasa es que no lo pagan como pauta para la candidata. Le dicen, bueno, pues lo vimos en los audios que sacaba Laida, no sé si los Ujú. recuerdas, Sí, cómo claro. manejaban y hasta en claves, cómo les mandaban la lana para que hubiese toda la pauta, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces, que no me vengan el INE el día que quiera realmente ya poner orden en el asunto
entonces va a meter verdaderamente una revisión muy exhaustiva a eso y se va a dar cuenta pues que por eso hay inequidad en los medios, porque se maneja muchísima opacidad. Y perdón que lo diga, pero es así. Me da pena. Es la verdad. Ahora, pendones o no pendones no van a hacer hoy en día ganar a alguien, ¿eh? Te voy a explicar. A ¿Eh? ver, si tú eres beneficiario del cablebús y te cuelgan un pendón de tabuada, ¿tú por quién vas a votar? Claro, Tú vas a votar por la continuidad del gobierno que te puso un cablebús cuando nunca te pelaron ni hacías 5 horas para bajar en el pecero y había accidentes y no llegabas a tu trabajo y hoy bajas en esas zonas que nunca se atendieron, bajas en un cablebús hasta poderte conectar a tu lugar de trabajo. Nadie se da cuenta de lo que benefició eso. ¿Por qué nunca lo hicieron los gobiernos anteriores? ¿Por qué en ningún lado ni ningún estado de la República gobernado por el PRI y el PAN hay un cochino cablebús? Perdón que lo diga así, y cuando digo cochino me refiero con coraje de que nunca se los pusieron, porque claro. por supuesto que sería bendito cablebús. Pero ¿por qué nunca lo pusieron? ¿Por qué nunca atendieron y rescataron los espacios públicos que eran basureros y los convirtieron en parques? ¿Por qué nunca rescataron Chapultepec como está rescatándose? ¿Por qué Los Pinos nunca lo volvieron un centro cultural, sino un centro de privilegios? ¿Por qué la Ciudad de México hoy tiene más áreas para andar en bicicleta? ¿Y por qué hay programas para andar en bicicleta donde cierran Reforma, donde hay un domingo para bicicletas, rodadas nocturnas? ¿Por qué hay un sistema de pilares que no hay en ningún lado de los estados, donde realmente se le da educación, cultura, informática, música, deporte a toda la sociedad cuando no tenía ningún acceso? ¿Por qué en Iztapalapa hay utopías y ahora el programa de Clara Brugada es utopías en cada alcaldía, donde vamos a poder disfrutar de eso? Sea la Miguel Hidalgo, sea la Benito Juárez, sea Iztapalapa o sea la que sea, porque Clara lo que quiere es gobernar para todos, nada de que gobernar para unos y no gobernar para otros. Y es una mujer creativa, disruptiva, capacitada, experimentada, estudiada, echada para adelante, con una capacidad operativa tremenda, administrativa tremenda, de transparencia tremenda, y del otro lado nada más tiene esta tabuada con pura mochada. Entonces, ¿quién va a votar por Taboada? Es que aunque esto no se trata de tener o no tener lana, esto no Claro. se trata de poder adquisitivo, esto se trata de tu ciudad y tu país. Vota por lo que ya dio resultados, vota por lo que a nivel indicadores macro, vete con un financiero, un economista, te demuestre quién lo hizo bien y quién sí está ejerciendo los recursos correctamente y los está dispersando, quién está utilizando tus impuestos correctamente, caramba, quién no se los está llevando. Es que Claro. creo que no tiene que ver con poderes adquisitivos, tiene que ver con amor a tu país, a tu ciudad, a tu colonia, a tu municipio, por lo que vayas a votar. No tiene que ver con eso. Entonces, basta ya de polarizar. Estamos juntos en esto. Y si estamos juntos en esto, tenemos que votar por lo que más le conviene a este gran país y todos sus derivados de los 20,000 puestos de elección, porque son 20,000. Sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Eddie Small, siempre es un honor platicar contigo aquí en Igual, esta comunidad. Igualmente, mi querido Jesús, te mando un abrazo igual a tu audiencia y hagamos esto más seguido. Creo que hay mucho que analizar. No hemos podido hablar también de esto, del tema de lo que preguntó el presidente, y si quieres luego lo hablamos del tema del offer, ¿no? Que es Claro, importante porque yo lo que quiero decir aquí es todo lo contrario, ¿no? Él lo que está tratando de decir es prevenir, no lo está diciendo como un hecho, es una forma de instruir, y las mañaneras se convirtieron en un ejercicio de comunicación número uno en el mundo, que va a ser replicado, lo vas a ver en muchos lados del mundo conforme pase el tiempo, donde realmente el primer mandatario de la nación, le da todos los días parte a su población de lo que está sucediendo y de lo que está ejerciendo y de lo que está aconteciendo. Y a mí me parece que es un ejercicio maravilloso donde justamente nos previenen y también nos informan de cosas muy importantes, ¿no? Entonces, es importante tocar este tema sobre todo para que la gente esté tranquila. No va por ahí, pero el mencionarlo y traerlo a la mesa es justamente para que ni se vayan por ahí y se den cuenta que el pueblo no lo va a aceptar, pero que tampoco los empresarios lo van a aceptar, ni los banqueros, ni Estados Unidos, ni todos los inversores extranjeros, porque hay mucha lana metida en este país. México hoy es hiper relevante a nivel global, geopolítico y geoeconómico,
Y nadie va a permitir una jugarreta así. Entonces, que sepan que ni siquiera los que podrían estar del lado contrario de la oposición avalarían un golpe técnico. ¿Por qué? Porque se lleva de cola todos sus negocios. Claro. Porque se llevaría todo a la fregada, porque se llevaría la inversión extranjera a la fregada y los primeros perjudicados serían los multimillonarios y después para abajo todos. Entonces yo pregunto, ¿quién en su sano juicio, independientemente de la ideología política que tenga o no tenga, avalaría una cosa así? Solamente alguien muy, pero muy tonto. Por ende, lo descarto. No porque no pudiera pasar, sino por las graves consecuencias que le pegarían a los que más intereses económicos y que tienen toda su lana puesta aquí en el país. Entonces, el presidente más bien lo trajo a la mesa. Yo sí entendí porque él siempre se adelanta. Date cuenta, Jesús. Él siempre va 3 pasos adelante, como diciendo, se los dejo ahí en la mesa, como para que vean cómo reaccionan los medios y la población al respecto, como para que le midan el agua a los camotes que ni siquiera los empresarios estarían de acuerdo, ni nadie, ni internacionalmente, y ni se vayan por ahí, mejor se haga una elección limpia, transparente, correcta y que se respete el voto mayoritario de la población, que es a lo que todo mexicano decente le tiramos en una democracia. Ya con esto me voy, pero creo que era importante como decirlo, porque como que es algo que Claro. ya está quedando en el aire y no se está comunicando bien, ¿no?